pero por ahora ya tiene este breaker aquí y vamos a probarlo antes de acomodar todo esto al alambre. Vemos que este está verde y este está verde también. Está perfecto. Si alumbra rojo algo anda mal. Perfecto. Bueno, ya hemos terminado con estos circuitos hasta que cambiemos este panel. Este toma corriente y este toma corriente están unidos por fuera y vinimos a través de la pared también por aquí, por debajo del piso, y los conectamos con este tubo para luego conectar de aquí al panel nuevo que se va a poner arriba. Los dos tomas corriente, uno es este, otro es este, están unidos aquí, pasan por este tubo, pasan por el panel y a través de este tubo va debajo del piso y ya vimos que sale allá debajo del panel también. Este tubo vamos a eliminarlo y poner un LV aquí y ponerlo paralelo a esto para que se vean mejor y subir aquí y dejarlo igual que como está ahora. No problemo. Comprendo. Ya hemos aquí cambiado el tubo que estaba por arriba, el tubo que estaba por aquí, y ya lo hemos puesto aquí abajo. Tenemos que ponerle straps igual que tenía arriba, aquí y aquí, para los dos tomas corriente que están adentro, que antes estaban alimentándose de este breaker. Ya ustedes ven por aquí, venía aquí a esta caja y alimentaba allá, pero no lo quieren en este panel. Entonces traemos la tubería de adentro por aquí y vamos a traer los cables del panel de adentro, que también ese panel lo vamos a cambiar más tarde. Vamos a traer los cables del panel de adentro, va a venir por aquí, va a pasar por aquí, entrar aquí y alimentar los dos tomas corriente que se estaban alimentando antes de este panel. Vamos a ver allá debajo del panel. Aquí vamos a preparar el cable Romex para amarrarlo a la cinta, para alarlo y sacarlo a la parte de adentro donde está el panel que todavía no hemos cambiado. Alamos desde adentro el cable que amarramos afuera. El cable se zafó de la cinta, pero por suerte ya estaba fuera del tubo. Ahora vamos a cortar el cable que nos dé suficiente para instalar afuera. Le quitamos el insulation y lo preparamos para pasarlo por el tubo al panel de afuera. Ahora continuamos pasando los tres alambres a través del tubo de medio hacia el panel. Cuidado. Ya está casi completo, pero el LV no permite alarlo los tres al mismo tiempo, entonces vamos a alarlo hacia el panel uno a la vez para que no se vayan a pelar o echar a perder los cables. Preparamos las puntas para continuar a través del panel, pero primero tenemos que quitar el blanco y el negro que estaban alimentando anteriormente los tomacorrientes desde este panel de afuera. Los desconectamos desde donde estaban alimentando a los dos tomacorrientes en la caja. Solo dejamos esta tierra verde a través del tubo, que nos va a servir para el circuito del calentador de agua y a la vez para el circuito de los tomacorrientes también, que se unirán en la caja. Terminamos de pasar el circuito de los tomacorrientes que viene del panel de adentro a través del panel de afuera. Y ahora vamos a pasarlo a través de este LV a la caja. Ya lo tenemos fuera en la caja y ahora tenemos que sacar el cable de nudo o tierra de los cables que alamos, porque en un tubo solo se permite una sola tierra y ya tenemos el verde. Estos dos son los tomacorrientes. Ahora vamos a instalar todas las tierras juntas. Estos dos son los tomacorrientes de la cocina, por eso hay dos neutros y dos vivos. Ahora este neutro que viene del panel de adentro va aquí y el vivo aquí. Ahora sí tenemos que conectar el desnudo que viene
con el cable desde el panel de adentro hasta el panel de afuera en la barra que está unida con el neutro en el panel de afuera. Esta tierra no continúa por esta tubería porque ya hay una tierra en esta tubería, entonces las unimos las dos en esta barra de este panel. Hemos terminado aquí, vamos a tapar el panel. Ahora vamos a instalar los tomacorrientes de la cocina, que fue este circuito que instalamos aquí afuera en el panel de adentro viejo que todavía no hemos cambiado. Me gusta. Este es el que va a alimentar estos dos tomacorrientes. Le quitamos el aislante que recubre los tres. Ya pusimos la tierra aquí, el neutro aquí provisional, porque ya dijimos este panel lo vamos a cambiar, y el vivo que alimenta esos tomacorrientes, pues le vamos a poner un breaker. Dejamos el cable largo porque el panel que vamos a poner es mucho más grande que este breaker, para que por ahora puedan ir usando los tomacorrientes de la cocina. Después acomodaremos todos los cables, pero por ahora ya tiene este breaker aquí, y vamos a probarlo antes de acomodar todo esto al alambre. Vemos que este está verde y este está verde también. Está perfecto. Si alumbra rojo algo anda mal. Perfecto. Bueno, ya hemos terminado con estos circuitos hasta que cambiemos este panel. Entonces hasta la próxima.